Acaba de terminar el Gran Premio de Miami en la Florida, en lo que fue una carrera bastante interesante, con batallas por la punta, con polémica de compañero de equipo, con alguna que otra penalización, así que vamos a analizar todo lo que dejó el Gran Premio de Miami el día de hoy. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés de nada. Y nos metemos con la largada, así es, donde teníamos a un Max Verstappen que largaba en la pole con Lando Norris al lado. Max Verstappen que largó mejor que Lando Norris, el piloto neerlandés que largó bien, ya le había llegado bien a la 1 y entró pasado, y ahí se desataría todo el caos que llegaría detrás, ya que entra pasado a la 1, después vuelve sobre la 2 donde Lando Norris estaba por pasar, lo deja sin pista. Lando se tiene que ir ancho y ahí lo pasan Antonelli y lo pasa Piastri a un Lando Norris que en esta, bueno, vio la posibilidad, trató de meterse y otra vez Verstappen lo dejó sin pista al piloto británico, en lo que no había perdido la posición. Me parece que todavía Verstappen estaba un poquito por delante, pero que si Verstappen no se pasaba de largo, en ningún momento creo que Lando Norris iba a perder esa segunda posición. Entonces, todo el caos que pasó con Verstappen provocó todo lo que pasaba detrás. Ahí aprovechaba y ya Piastri hacía un movimiento clave que era superar a su compañero de equipo. También teníamos a los Williams que casi se chocan, los Ferrari que por ahí también. Bueno, fue un efecto acordeón. Después por detrás en la curva 1, Jack Doohan, su carrera solo duró una curva. Bueno, ni eso, porque ya en la curva 1 había chocado a un Liam Lawson, en lo que Lawson larga mejor. Doohan no tracciona tan bien, trata de estirar por el medio sin ángulo, se trata de subir al cordón lo máximo que puede, pero no había lugar. Liam Lawson estaba con un coche afuera. Doohan se quiso meter por dentro. Es una maniobra de carrera de prácticamente ir tres coches en una curva. No hubo sanción para nadie, pero el que más caro la ligó fue justamente el piloto australiano, que terminó con su coche destrozado en la suspensión delantera izquierda y abandonó lo que sacaba el Virtual Safety Car, y también comprometía a Lawson, que quedaba último en esa largada. Y justamente hablando ahora de los equipos, tengo que arrancar con el peor equipo, que terminó con sus dos coches últimos en pista, sus dos coches una vuelta abajo. Y es el equipo Aston Martin, que tenemos a Lance Stroll en la 16ª posición y a Fernando Alonso 15º, que solo avanzaron posiciones porque abandonaron los demás coches, porque cuatro coches abandonaron. Pero Stroll terminó a 4 segundos de Alonso, Alonso terminó a 20 segundos de Hülkenberg. La realidad es que Stroll largó con el medio, Alonso con el duro para tratar de hacer algo diferente, y vimos algo que realmente sorprende, que es que Alonso es un trompo absolutamente solo. Así es como lo está escuchando. En la vuelta 9, Alonso venía detrás de Berman, y cuando entra en la curva 11 lo pierde de atrás al Aston Martin y hace un trompo solo el piloto asturiano, que preocupa la situación actual de ese equipo, que no tiene rumbo y es el peor equipo actualmente. Así que lo único positivo para ellos es que terminaron la carrera, creo, ¿no? Se llevan puntos del día de ayer con Stroll, que Stroll así todo está dentro del top 10 del campeonato, increíble. Y bueno, otra carrera para el olvido para un equipo que está absolutamente perdido. Equipo Kick, tenemos a Bortoleto, que terminó 18º, a Hülkenberg 14º. Bortoleto que había clasificado por delante de su compañero de equipo, venía ahí peleando en la 14ª, 13ª posición, y sufrió un problema con la unidad de potencia. En la vuelta 33 terminó abandonando, quedó el coche a la salida de la curva 16, sacó un Virtual Safety Car, lo dejó en la escapatoria, pero no tenía más, o sea, estaba ahí para pelear por salir por delante de los Aston Martin, como hizo por ejemplo su compañero de equipo Hülkenberg, que terminó una vuelta abajo. Terminó 3 segundos y medio de Gasly, pero el equipo Kick está realmente complicado. Por ahí en una vuelta puede pelear un poquito más, pero lo decíamos incluso post-quali que iban a sufrir, que al ritmo de carrera no está, en velocidad de una vuelta están un poquito más cerca. Y Hülkenberg terminó por delante de Aston Martin a 20 segundos, lo que, como digo, da la sensación de que ya no son el último equipo y han superado por lo menos a Aston Martin. Veremos de cara a lo que se viene en circuitos por ahí que es más complicado de adelantar. Una buena clasificación puede favorecerlo un poquito más. Hablando del equipo Alpine, Jack Doohan, como dijimos, terminó último el piloto australiano, primer abandono de la carrera, había hecho una buena clasificación, superado a su compañero de equipo, pero duró solo una curva y le pasó lo que no tenía que pasarle. Venía de todo el problema que pasó el día viernes en la clasificación, estallando contra su equipo, una sprint que había terminado bastante lejos y una carrera en la que largaba en una buena posición, porque largaba 14º el piloto australiano, había superado a su compañero de equipo y en la primera curva
tenía que por lo menos evitar el accidente, pasar la primera curva y no lo pudo hacer. Otra carrera en la que algún inconveniente tiene el piloto australiano, que si bien, como digo, es un incidente de carrera a mi parecer, ir 3 en una curva, no había mucho lugar, quiso estirar por dentro sin ángulo, se tuvo que subir muchísimo al piano y más teniendo en cuenta que está un Liam Lawson por ahí, puede tranquilamente pasar lo que pasó, y Doohan, que veremos qué pasa de cara a su futuro, pero realmente otra situación bastante complicada que no lo ayuda a la hora de rendir, sigue dejando muchas dudas el piloto australiano. Hablando de su compañero de equipo Gasly, Gasly rompió parque cerrado antes de la carrera, largó desde el pit lane porque no estaba contento con la configuración del coche, cambiaron el setup y se evitó todo el caos de la curva 1, ¿no? Porque ya cuando salió el pit lane y evitar la curva 1, ya lo había pasado por lo menos a Doohan y a Lawson, que se habían chocado entre ellos, o sea, ya estaba en la posición que había clasificado, que era 18º. Después avanzó, es el último coche en la vuelta del líder, terminó 8 segundos y medio detrás de Esteban Ocon. Pero tuvo por ahí la mala suerte Gasly de que cuando él para, justo había terminado el Virtual Safety Car, largó con el duro, puso el medio y no le pudo venir bien eso. Terminó perdiendo un poquito más de tiempo ahí, ¿no? Una situación similar a la de Leclerc. Así que no le timeó justo ahí, pero el ritmo de ese Alpine no está, es preocupante. El ritmo está para pelear con el Kick, con el Aston Martin, por ahí un poquito más adelante, pero no mucho más. Es un equipo que sabemos apuesta toda la próxima temporada y está sufriendo muchísimo en este 2025. Gasly, que bueno, termina la carrera por delante de un Kick, delante de los Aston Martin, pero necesitaba caos, ¿no? Lo positivo para él es que el día sábado se llevó un puntito con todo lo que pasó en la sprint. Hablando del equipo Haas, Oliverman 19º, 12º con Oliverman, que en la vuelta 29 rompió su motor. En el primer sector iba entrando a la curva 4, 5 y se ve la llamarada que sale del escape. Se escucha en la cámara a bordo que queda prácticamente en neutro, parece, ¿no? Que se apaga todo el coche, que es un mecanismo de seguridad obviamente del monoplaza. Y queda el coche ahí que saca un Virtual Safety Car. Oliverman tampoco es que venía peleando por algo, por una gran posición o por los puntos, sino que venía ahí batallando en la zona con Bortoleto, en esa zona, ¿no? Su compañero de equipo, Esteban Ocon, perdió 3 posiciones. Esteban Ocon tuvo la mala suerte de que paró antes del Virtual Safety Car. Entonces los que estaban detrás aprovecharon el Virtual Safety Car y lo pararon. Lo pasaron, mejor dicho. Largaba noveno, perdón, quedó 12º. Tuvo una buena batalla con Hamilton sobre la primera parte de la carrera, aguantándolo bastante a un Hamilton que no lo podía superar, que después de una batalla bastante larga de varias vueltas lo terminó superando, y el Ferrari era superior al Haas, ¿no? Demasiado lo aguantó, me parece, Ocon en ese momento, que caía en la 11ª posición, y como digo, no tuvo suerte con el tema del safety car. Justo había parado el piloto francés en un Haas que está complicado y no tenía el ritmo para superar o para meterse al top 10. Demasiado había hecho en la clasificación colocándose noveno. Ahora sí tengo que hablar del equipo Big Car, que tenemos a Hatcher en la 11ª posición. Tenemos a Lawson, que terminó abandonando. Liam Lawson 17º. Ya se complicó muchísimo la largada. Como digo, una largada que es un accidente de carrera. Lawson por ahí bastante agresivo, ¿no? Tenía a Doohan por un lado, tenía otro coche por fuera. Lo toca Doohan en la parte de la goma trasera, o sea, le pega de atrás prácticamente con la delantera izquierda a la trasera derecha de él. Lo hace entrar en trompo, queda último, daño en el pontón. Y después ya avanzada la carrera, al piloto neozelandés en la vuelta 38 lo termina llamando al pit y termina abandonando, ya en una situación bastante complicada y en un fin de semana que fue realmente muy complicado para un Liam Lawson que sigue sin rendir, sigue siendo superado por su compañero de equipo, por un Isaac Hadjar que terminó en la 11ª posición a 168 milésimas de sumar puntitos, ya que había quedado un poquito más de 5 segundos. Le venía diciendo de el equipo que trate de quedar a 5 segundos de su Noda, porque tenía una penalización de 5 segundos. Bueno, quedó justo por fuera y no alcanzó a sumar puntitos, pero buen trabajo del piloto francés, que otra vez está ahí, siempre termina en el top 10, rondando el top 10, siempre está ahí rondando los puntitos, así que un buen trabajo y otra vez por delante su compañero de equipo. Tampoco tuvo suerte con el tema del safety car Hadjar, fue prácticamente después de Stroll el primero en parar y aprovecharon los demás, ¿no? Con el tema de lo que pasó con el safety. Hablando del equipo Ferrari, a ver, Hamilton octavo, séptimo Leclerc. Hamilton largó con el duro, Leclerc largó con el medio. Hamilton, que se pasó la primera parte de la carrera luchando, como dijimos, con Ocon, bastante lejos, no lo podía superar. Al Hamilton lo mete en carrera el Virtual Safety Car,
que fue mejor que con su compañero de equipo, ya que su compañero de equipo cuando para, justo termina el safety car, entonces ganó mucho más tiempo Hamilton que Leclerc en ese sentido. Y después vimos a Ferrari en su... A ver, en su realidad y en lo que es Ferrari, que es hacer esas cosas que nadie entiende, ¿no? Porque Hamilton había puesto medio y Leclerc queda con el neumático duro. Leclerc queda por delante de Hamilton. ¿Qué pasa? Los pasa Sainz a los dos en el relanzamiento del Virtual Safety Car, ¿no? Que había sacado justamente Berman. Y ahí empiezan a debatir por la radio que dame la posición. Le decía Hamilton, tengo más ritmo, tengo neumático medio, para ir a cazar a Antonelli que estaba por delante. Que le decían que no. Ricardo Dami le decía por la radio, ya te contestamos. Esa famosa frase de Ferrari, ya volvemos con vos, y después no termina diciendo nada. Hamilton protestando de mala manera ya por la radio, diciendo que él en China le había dado la posición a Leclerc, hasta que en un momento le dan la posición, pero ya habían pasado varias vueltas, ¿no? Prácticamente la orden en Ferrari llegó a la vuelta 39 y habían parado en boxes 8 o 9 vueltas antes. Ya con el aire sucio, ese neumático medio ya se lo había visto bastante perjudicado, lo deja pasar Leclerc y enseguida Leclerc queda en DRS de Hamilton. Entonces, después en la vuelta 53 le vuelven a dar la posición a Leclerc. Es realmente increíble lo de Ferrari. Le vuelven a dar la posición a Leclerc, que venía sufriendo con Hamilton. Y ahí Hamilton termina estallando por la radio diciendo: quieren que le dé la posición a Sainz también. Muy molesto el piloto británico. Bueno. 6 carreras hasta que talló todo por los aires en Ferrari, con un Hamilton que realmente está muy molesto. El ritmo no estaba ahí, como digo, aprovechó el Virtual Safety Car para meterse ahí en una estrategia alternativa. Y Leclerc no tenía mucho más. Para mí tenía mejor ritmo. Por ahí sí no lo metían detrás de Hamilton aguantando con el neumático duro. Podía acercarse un poquito más a Kimi Antonelli, que terminó 1,5 segundos sobre el final. Y si vemos que estuvo un poquito más retrasado sobre Hamilton, ya si no diste la orden tan temprano, ese prime del neumático medio ya lo habías perdido. Entonces dejalo Leclerc por delante y aprovechá el neumático duro, que sobre el final va a estar mejor que el medio. Y ahí sí, creo que se perdió la posibilidad de Ferrari de por lo menos batallar con Antonelli sobre el final. Entonces Ferrari haciendo el ridículo una vez más, ¿no? El quinto coche, porque fueron superados por los Williams, incluso fueron superados por Sainz en pista. Leclerc es superado por Sainz en pista. Albon terminó bastante por delante. Tuvo la mala suerte Sainz, que ya lo voy a hablar, que cuando relanzan el Virtual Safety Car, ahí le cae en un momento en el que estaban pegados los Ferrari por detrás y los pasan los dos, pero terminó en DRS de Hamilton. Entonces, realmente el Ferrari no tenía más. Esa es la realidad de Ferrari y preocupa, y alguien tiene que responder por esto que está pasando. Como dijimos ya, pasaron de tener el mejor coche al final de la temporada anterior junto con el McLaren a ser el quinto coche 6 carreras después con un coche nuevo para la llegada de Hamilton. Todo esto realmente un desastre lo que está pasando en Ferrari, en lo que seguramente fue el peor fin de semana de la escudería de Maranello. Hablando del equipo Williams, tenemos a Sainz en la 9ª posición y a Albon en la 5ª posición. La verdad que Carlos Sainz tuvo, bueno, lo mismo que pasó por ahí con los que dijimos que fueron afectados por el tema de el Virtual Safety Car. Tanto él como Albon habían parado antes de que salga el Virtual Safety Car y eso le jugó un poquito en contra. Yo creo que Sainz estaba para terminar por delante de los Ferrari con el ritmo que tenía. Incluso en la primera parte de la carrera se los ve a los Williams perdiendo tiempo batallando entre ellos, que estaban los dos juntos, y después el safety car le terminó afectando más a Sainz que a Albon. Pero de momento estaba por delante de los Ferrari de manera legítima. Cuando se relanza el Virtual Safety Car después de Bortoleto, los dos Ferrari venían pegados en la recta antes de la última curva. Y lo pasa Leclerc de cara a la 1, y ahí lo pasa Hamilton también, que Leclerc entra un poquito pasado. Y eso le terminó afectando, pero el ritmo estaba, porque terminó a 4 décimas de Hamilton en el DRS, que incluso Sainz se le tiró en la última curva a Hamilton, que bastante agresivo, bastante desesperado, lo engancha en el neumático trasero, ¿no? Pero fue una maniobra bastante arriesgada. Yo creo que si lo pasaba ahí lo iban a penalizar. Puede que le caiga alguna penalización de tiempo, pero tiene 13 segundos de diferencia con Tsunoda, así que no le va a afectar en la posición final, porque al momento estoy grabando esto es ni bien terminó la carrera. Pero creo que Sainz merecía más el día de hoy, merecía más. No le vino bien el tema de, sobre todo, el tiempo de los Virtual Safety Car al equipo Williams. Y un Alexander Albon que terminó quinto, que por ahí también podría haber logrado un poquito más, ya que de momento el ritmo estaba.
Alexander Albon, que terminó 8 segundos del Red Bull, 7 segundos por delante de Antonelli. Trabajo fenomenal de Albon, que viene siendo uno de los pilotos de la temporada. Sigue sumando puntos el equipo Williams. Gran maniobra para pasar a Antonelli, porque cuando vuelve el Virtual Safety Car, cuando se da la bandera verde, estaba por detrás de Antonelli y Albon se le tira en la 1 bastante agresivo a Antonelli y lo pasa muy bien el piloto tailandés para llevarse más puntitos. Y la verdad que el ritmo de Williams fue el cuarto auto este fin de semana. Va muy bien ese Williams, así que tiene una pareja muy fuerte. Creo que por ahí perdieron un poquito de tiempo entre ellos a la hora de batallar, que lo pasó Sainz, después lo volvió a pasar Albon en la primera parte de la carrera, hasta que en un momento dieron órdenes de, bueno, no se ataquen más muchachos, vamos a empujar para adelante, y un poquito la estrategia les jugó en contra, porque me parece que tranquilamente podrían haber terminado con los dos coches por delante de los Ferraris. Hablando del equipo Red Bull, Yuki Tsunoda décimo, cuarto Verstappen. Yuki Tsunoda, que alcanzó justito a sumar un punto. La verdad que poco se le enfocó a Tsunoda. Comete un error de novato, que es entrar pasadísimo al pit lane cuando sale, ¿no? Cuando va a parar. Que incluso, bueno, Yuki también para como su compañero de equipo antes del Virtual Safety Car, lo cual le terminó jugando un poquito en contra a Yuki. Pero esos 5 segundos de penalización no le terminaron afectando la posición por 2 décimas, que justo terminó por delante de Hatchard. Es la situación de Red Bull. Red Bull hoy era en ritmo de carrera por ahí el segundo coche, muy parejo con el Mercedes, no tan adelante de el Williams, y no tenía más. Yuki Tsunoda y Verstappen camufla los problemas de ese Red Bull. Lo vimos con el piloto neerlandés, que me parece que comete un grave error en la curva 1 Verstappen, que entró pasado, y eso por ahí le dio la posibilidad a Piastri, sobre todo, porque después cuando habla de los McLaren, porque ahí enseguida el rival que pasa a ser el de Verstappen es Piastri, no Norris, que sabemos que con Norris lo aguantó de una manera tremenda, ya más no poder, con neumático más desgastado. A Piastri lo pudo aguantar el momento que pudo, pero era muy superior ese McLaren, lo llevó al límite a Piastri, entra pasado en la 1 cuando ya lo había superado por fuera a Piastri. Piastri sabe que Verstappen va a entrar pasado y le corta por dentro. Y no tenía más. ¿Qué pasó? Estaba para terminar tercero. Terminó cuarto por un tema de que él paró y en la otra vuelta salió el Virtual Safety Car y le favoreció a George Russell. Después sobre el final le había recortado a Russell. Le pidieron desde el box que termine por delante, que termine dentro de 5 segundos de George Russell, porque podía llegar a caerle alguna penalización a Russell por no respetar banderas amarillas, que de momento no hay nada, no se ha investigado. Si llega a haber alguna información lo voy a dejar en los comentarios, porque ni bien grabó esto, terminó la carrera. Y veremos, porque seguramente Red Bull va a presionar por ese lado. Pero una carrera bastante complicada para un Red Bull que sufrió muchísimo en este circuito, con el tema de, sobre todo me parece, en la primera parte de la carrera. Red Bull es un monoplaza que sufre mucho con el tanque lleno. Después el ritmo en la última parte de la carrera, ya con el neumático duro, incluso venía marcando vueltas similares a Piastri de momento Verstappen o a Norris, y me parece que le termina costando en esa primera parte de la carrera, donde los McLaren lo destrozaron y lo pasaron por encima. Demasiado hizo Verstappen, aguantando 14 vueltas a Piastri y aguantando 5 vueltas más a Lando Norris. En un momento creo que ya lo dejó pasar Verstappen a Lando Norris. Me parece que incluso podría haber sido un poquito más inteligente dejarlo pasar antes a Norris, para que Norris lo vaya a buscar a Piastri, ¿no? Porque el rival en el campeonato hoy es Piastri y no Norris. En un momento ya da la sensación de que de cara a la curva 11 lo dejó pasar directamente para no seguir dañando aún más sus neumáticos, y se tuvieron que parar temprano el equipo Red Bull por un hecho de que había parado Antonelli. Entonces ellos se tienen que cubrir el undercut de Antonelli y por eso no podían esperar más. Y ahí es donde en la otra vuelta le salió el Virtual Safety Car. Así que mala suerte para un Verstappen que hizo todo lo que pudo hoy y terminó en esa cuarta posición. Hablando del equipo Mercedes, Antonelli sexto, Russell tercero. Kimi Antonelli, que en la largada había largado bien. Por ahí traccionó bien de la línea, pero Piastri largó un poquito mejor y ya le quedó la cuerda, ¿no? Se vio por ahí favorecido por lo que pasó entre Norris y Verstappen en la curva 2, y ahí es donde aprovecha para recuperar la posición con Piastri, que Piastri tiene que soltar un poquito, pero después incluso lo ataca Verstappen de cara a la curva 4, pero después ya Piastri lo pasó sin problemas rápidamente, ¿no? Cuando se relanza en la curva 4 después del Virtual Safety Car, en la vuelta 4, perdón, y al ritmo daba la sensación que era mejor que el de Russell. Por el momento Russell lo venía siguiendo en el primer stint con un neumático duro, daba la sensación de que por ahí tenían que dejarlo pasar a Russell para tratar de acercarse a los primeros, ¿no? Y ahí fue donde no hubo orden en el equipo Mercedes. Después terminan parando Antonelli, que hace que después pare Albon para cubrirse, que pare Verstappen para cubrirse, y termina atrapado en el Virtual Safety Car, ¿no? Y ahí es donde lo supera Russell a todos ellos.
Y un Antonelli que, a ver, no estaba al ritmo, ¿no? Después se lo había superado por Albon, no podía seguirlo, terminó a 7 segundos y medio de Albon, los Ferraris por detrás se le acercaron, creo que sobre el final sufrió bastante el tema de la gestión del neumático, ¿no? El Mercedes da la sensación de que sufre por ese lado también. Y terminó sexto el piloto que, como digo, el tema del timing no le vino bien, pero creo que se lleva un buen sabor de boca este fin de semana y ya vamos para la gira europea donde Kimi Antonelli conoce todos los circuitos y se espera que dé un salto adelante el piloto italiano. Mientras que George Russell terminó tercero, Russell aprovechando al máximo las posibilidades, que había clasificado quinto el día de ayer. Presionó a Antonelli en el primer stint, largaba con el neumático duro, fue de los de arriba que el que largó con el neumático duro. Incluso los que estaban dentro del top 10, el único que largó con el neumático duro, que aprovechó justo el tema del Virtual Safety Car. Russell, cuando sale el Virtual Safety Car, para y ahí queda por delante de Verstappen, lo supera a todos los que estaban por delante y queda en la tercera posición. Sale justito por delante de Max Verstappen cuando se termina el Virtual Safety Car y ahí se dedicó a cuidar el ritmo de Verstappen por ahí un poquito mejor, pero no le dio para pasarlo, estaban bastante parejos. Y terminó a 33 segundos de los McLaren, no había nada para hacer, creo que era el máximo, incluso si no salía ese Virtual Safety Car no iba a terminar en esa tercera posición Russell, que cerró con el neumático medio, así que otro podio para el piloto británico que aprovecha. Como digo, está siendo investigado porque cuando salió la bandera amarilla de Bortoleto, por lo que se vio en la cámara de bordo, no levantó, incluso Verstappen lo reportó por la radio y puede haber alguna sanción por eso. Veremos, estaremos atentos si hay algún cambio, lo dejamos en los comentarios. Hablando del equipo McLaren, tenemos Norris segundo, Piastri primero, a un Lando Norris que, a ver, vio la posibilidad en la largada cuando Max se pasa de largo y quiso meterse, ¿no? Max lo dejó sin pista como tiende a ser. Norris estuvo a punto de pegarse con la barrera, va por fuera y ahí lo pasan Antonelli y lo pasa Piastri. Otra vez sufriendo la largada con un Verstappen que de una u otra forma siempre termina por delante de Norris y siempre lo termina perjudicando y hacer perder posiciones. El tema de Norris es que, como digo, si Verstappen no se pasaba, no estaba ese hueco, él no se metía y quedaba tranquilamente segundo en esa posición. Después el ritmo era bueno, perdió mucho tiempo con Verstappen, terminó a 4 segundos y medio de su compañero de equipo, cuando los dos paran con el Virtual Safety Car, ¿no? Pero salió del Virtual Safety Car a 7 segundos y medio, sobre el final le descontó. Era bueno el ritmo de Norris, pero terminó perdiendo toda posibilidad. No digo en la curva 1, que lo pasan todos, que ahí creo que fue clave, pero también fue el momento clave después, cuando llega a la espalda de Verstappen, justo lo había pasado Piastri. Llega una vuelta después, o media vuelta después de que lo pasa Piastri, ya está en DRS de Verstappen y tarda 5 vueltas en superarlo. Lo va dejando sin pista Verstappen, lo obliga a perder tiempo y pasa de estar a 1 segundo y medio de Piastri a cuando lo pasa Verstappen, 5 vueltas después de que lo pasó Piastri, estar a 9 segundos de Piastri y ahí ya está, a coches iguales, iba a ser muy difícil bajar esa diferencia. La bajó a 4 segundos y medio, pero no pudo hacer más Lando Norris, que terminó segundo. Como digo, clasificó por delante de su compañero de equipo, pero vuelve a terminar por detrás del piloto australiano. Y que justamente se vio la diferencia entre Piastri y Norris, ya que a la hora de batallar con Verstappen, vos ves cómo batalla uno y ves cómo batalla el otro, y hay una diferencia abismal, es el día y la noche. Piastri que hoy dio cátedra, es así. Piastri que termina confirmando que si McLaren se tiene que decir con un piloto va a ser por él, que si McLaren toma la decisión de apoyar a un solo piloto, tiene muchas chances de que no se le escape el título. Piastri había cometido un error en la clasificación el día sábado, él lo dijo, largó bien, ya lo ataca Antonelli de entrada, como digo, fue precavido al ver lo que había pasado con Norris, prefiere perder una posición y no impactar o no perder más posiciones, sacrificar una sola, que lo hace, queda tercero porque lo pasa Norris, pero después en el lanzamiento lo pasa rápido Antonelli y ya lo va a atacar a Verstappen, lo estuvo atacando, presionando en DRS con un ritmo fenomenal ese McLaren. Lo atacó por todos lados, Verstappen lo dejó sin pista 2 o 3 veces hasta que en la tercera o cuarta ya Piastri le hace una tijera, ¿no? Lo pasa con bastante velocidad llegando a la curva 1. Sabe que Verstappen va a estirar el frenaje por dentro, entonces él clava los frenos y le hace la tijera por dentro, hace que se pase de largo y ya una vez en aire limpio se despidió de todo, gestionó la carrera sin problema, daba la sensación de que Norris le descontó sobre el final porque venía gestionando un Oscar Piastri que logra su tercera victoria consecutiva en esta temporada. Es el primer piloto de McLaren desde 1998 en ganar 3 carreras consecutivas. No lo hacían desde Mika Häkkinen. Así es, tanto tiempo pasó. Y otro piloto que tiene muchas características de Mika Häkkinen, ¿no? La frialdad arriba del coche y extiende la diferencia en el campeonato.
sigue logrando victorias, ya tiene más victorias que su compañero de equipo y otra vez de una forma u otra termina por delante de Norris, termina ganando y solo tardó 14 vueltas en pasar de la cuarta a la primera posición. Piastri, que hizo todo fenomenal y hoy desbancó al campeón del mundo, le peleó a Verstappen mano a mano y como hay que pelearle. También el McLaren es un monoplaza superior, pero también hay que aprovecharlo y ahí es donde vimos la diferencia entre Piastri y Lando Norris. Lo que le costó a Norris, el tiempo que perdió, y a Piastri le costó mucho menos y también aprovechó todo eso, ¿no? Porque mientras los demás batallaban por detrás, él se escapaba en aire limpio y con ese colchón que hizo ya en la vuelta 19 cuando Norris lo para a Max Verstappen, si no salía un safety car ya estaba todo decidido y otra vez se lleva otra victoria, se toma revancha de lo que pasó el día de ayer, donde el Virtual Safety Car en la sprint le dio la victoria a su compañero de equipo. Bueno, acá ningún Virtual Safety Car, ningún Safety Car le quitó esa posibilidad. Se lo ganó en pista, en la largada, siendo inteligente, presionando, atacando, sabiendo dónde atacar, dónde frenar, hasta dónde arriesgar. Tremenda la frialdad de un Piastri que sigue superando a su compañero de equipo en todo sentido y es más líder que nunca del Mundial. Y justamente hablando del Mundial, tenemos a Piastri con 131 puntos, le saca 16 puntos a un Lando Norris que terminó segundo. Verstappen queda a 32 puntos de Oscar Piastri a más de una carrera. Con 93 queda George Russell en la cuarta posición. Quinto Leclerc con 53. Hay un corte entre los dos primeros. Después tenemos el tercero y el cuarto ahí bastante parejo. Tenemos a un Leclerc que está justo por delante de Antonelli. Séptimo queda Lewis Hamilton. Albon octavo y después tenemos noveno y décimo a Ocon y Stroll con los mismos puntitos. Ocon está por delante por tener una mejor posición de finalización comparado con Stroll. Y en el campeonato de constructores tenemos al equipo McLaren que ya le saca más de 100 puntos a Mercedes. Le saca 105 puntos al equipo de la Estrella de Plata, que a su vez tiene un gran colchón con el equipo Red Bull, le saca 36 puntos. El equipo Ferrari que queda a 11 puntos del equipo Red Bull, que fue el equipo que menos puntos sumó de los de arriba, incluso menos que el equipo Williams, que está en la quinta posición con 37 puntos, sacándole una gran diferencia al equipo Haas. Y después los demás siguen en orden, ya que solo sumaron 5 equipos el día de hoy en el Gran Premio de Miami. Cierro por acá con este resumen de la carrera. Déjame en los comentarios qué opinas. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.